Bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado, Mauricio, más conocido como el Maui, que es una persona que conozco realmente hace poco, pero su vida y lo que me ha transmitido ha sido de mucha enseñanza para mí. Y por ese motivo quise invitarlo hoy al sillón de John y es un honor tenerte acá en nuestro programa, Maui. Bienvenido al programa, hermano. Qué bueno, qué gusto tenerte con nosotros, hermano. Muchas gracias, John, muchas gracias. Bueno, primero que todo, a toda tu audiencia, muchísimas gracias, porque realmente sos una persona con muchísima visión, que nos inspira y nos enseña todos los días, y bueno, es casi que un honor y un placer estar compartiendo este espacio contigo. Qué bueno, Maui. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Joder, literal, madre. o sea, no fue ni siquiera una escalada progresiva y una caída progresiva, sino que todo fue muy rápido, o sea, subió muy rápido y así mismo bajó. Ahí fue la primera quebrada. La primera quebrada. Listo, ¿qué aprendimos de esa primera quebrada? La primera quebrada fue lo que te acabo de decir. O sea, No, no te metas en cosas donde que no no conoces. comprendes, o por lo menos intenta asesorarte muy bien antes de. De cierta manera, o si no conoces bien el negocio, que confíes en la persona que va a hacer el negocio. Correcto. Ok. Pues Que yo creo te que transmita yo eso. creo que más que todo es buscar un poco de asesoría previa. Previa a. Es importante, yo creo que sobre todo por el tema de que pues uno no se las sabe todas, pero también uno debe tomar como el espacio y el tiempo para comprender qué estás haciendo. Sí. De pronto, si tú vas a abrir una barbería, tú de pronto ya sabes el espacio que requieres, la cantidad de trabajadores, cuánto cuesta los insumos, ¿cierto? Cuál es, digamos, la mecánica del volumen, etcétera. En este caso no habían esos datos, entonces digamos que la decisión sí fue muy desde la, digamos, no sé si la avaricia o de pronto la inexperiencia de ese momento, ¿cierto? Igual es querer es salir adelante. Esa es como la motivación que lo lleva a uno, ¿no? Sí, en ese momento yo comencé a ser inmigrante, no ilegal, siempre muy legal, pero yo comencé a ser inmigrante desde los 18 años. Sí. ¿Y eso fue en qué país, Maui? Eso fue ya estando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. O sea que tú viajaste siendo menor de edad de No, acá a los 18... Saliste de acá. A los 18, unos meses después, salí de Colombia. Listo, bueno, ahí se aprendió eso. Luego, ¿hubieron más quebradas? Sí. Sí. Y la segunda yo creo que fue la más brutal, porque esa sí arrasó con todo. Sí, ¿cómo fue ahora, esa? Ahora bien, hay que decir que después de la primera quebrada, pues se logró, digamos, una transición interesante. No fue, o sea, fue difícil los primeros meses, pero no fue excesiva. Entonces ya uno iba como un poco prevenido. La Sí. segunda fue un poco peor porque, digamos que yo antes de viajar tuve, pues, cierto contacto con el mundo del agro. Del mundo del agro, también Sí. estuviste en ese campo. Sí, también estuve en ese campo. Se trabajó con ganadería. Sí. Acá en Colombia. Acá en Colombia, Sí. de negocios familiares que no terminaron muy bien, inclusive, pero digamos que pasé por formación de sanidad bovina, etcétera. De hecho, es algo que valoro mucho también porque es casi que una herencia, digamos, de familia, ¿cierto? Sí. Tú eres del Valle, ¿cierto? Del Valle, sí. O sea que en el Valle también se ve la ganadería. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese ir y venir, muchos años después, salió un proyecto con un grupo de personas muy interesante de producción de piña. O sea, cultivo de piña. De hecho, había un muy buen plan de negocio, había un buen margen, no era nada excesivamente escandaloso, pero era rentable. El tema es que entendemos que la piña pues toma ciertos meses para salir, ¿cierto? Sí, pero la verdad eso no sé nada. O sea, es más casi, o sea, superior a un año que hay que esperar. Sí. Entonces es un proceso, pero ya se tenían, digamos, los compradores, o sea, ya había una cadena productiva muy interesante y era como un mundo un poquito más cercano. Pero resulta que, para hacer el cuento corto, después de mucho esfuerzo, deudas, etcétera, entonces
el negocio pintaba bien, estaba mucho más organizado y ahí pues digamos que habían unos números más claros. Sí. Sin embargo, Pero ya era un negocio que estaba rodando, o lo iniciaron. nos lo iniciamos desde cero, estaba bien organizado, estaba rodando, pero digamos que es muy complejo cuando uno tiene socios, ¿cierto? De pronto que tienen visiones diferentes, que de hecho esto es otra frase que me quedó muy en la cabeza y es, donde no hay la misma visión, hay división. Donde no hay la misma visión, hay división. Sí, Esa no la había escuchado. Porque es que es innegable, o sea, si uno la piensa bien, ya a veces, y esto me lo decían hace unos días, de hecho que tenía una conversación con un par de personas, me decían, a veces no es el tema de solamente hacer sociedades, sino que en ocasiones es más válido y más práctico ver personas que comparten una visión, porque los dos o tres que están empujando el barco o el carro están viendo hacia el mismo lado. Cuando tú de pronto no ves hacia el mismo lado, eso va a acabar en que cada uno va a querer tirar para el lado que considera que es el mejor, y entonces eso termina en división. Sí, señor, tenés toda la razón, hermano. Y ahora bien, no es que sea malo. Los negocios no son una camisa de fuerza, ni la gente tiene que estar aguantando cosas que no quiere aguantar. Sí. Pero uno de pronto, por el tema del esfuerzo, el tiempo, la inversión, pues debería siempre buscar como la mejor manera de flexibilizar lo que uno quiere, y que cuando hay socios que de pronto no quieren trabajar con uno por lo que sea, porque no se entendieron por la visión del negocio, por la parte personal, por la parte monetaria, lo que sea, no importa. Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Qué es mejor? ¿Conectar con un socio más en la parte personal o más como en la parte de la visión de negocio? Yo creería que más en la visión, ¿sabes? Más en la visión. Sí, porque al final del día piensa en esto. En tu parte personal, yo creo que es un momento en el cual tú entras a tu casa o a tu espacio y es como tu templo. Sí. Y pueden haber cosas que tal vez la gente vea como algo que no les agrade, o puede que sea algo atípico para ellos. Sí. Y entonces muchas veces uno comienza a ver que cuando uno actúa desde la parte más personal, involucra demasiadas emociones, y entonces el negocio se vuelve un carrusel de emociones, pero no lo que debe ser, que es un negocio. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy viendo que tengo un negocio y yo necesito acometer o hacer llevar a cabo unas acciones, ¿cierto?, que me garanticen un desarrollo del negocio, pero entonces la persona ese día no estuvo de genio, o simplemente ve para otro lado y para él no es importante, o las finanzas para él dependen de otras cosas, entonces ahí es donde uno también comienza a reevaluar situaciones. Maui, hablemos un poco de tus emprendimientos. ¿Cuántos emprendimientos tienes actualmente y cuáles son? Qué pregunta tan interesante, pero antes de responderte eso, te quería yo hacer una consulta a ti, y es, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el tema de los emprendimientos? ¿Cómo veo el tema de los emprendimientos? Sí, te lo pregunto por una razón, porque habitualmente se suele como romantizar demasiado el tema del emprendimiento, y es como, no, tranquilo, es que usted emprenda, hermano, que usted se va a tapar de plata. Ajá, eso es lo que cree toda la gente, ¿cierto? Pero cuando vamos al hecho se dan cuenta de que no, y por eso la mayoría de emprendimientos fracasan, porque creen que al principio, bueno, en algunos emprendimientos al inicio suele ir bien, en algunos, ¿cierto? No en todos. Y uno cree que todo va a ser como en las primeras épocas, pero después se da cuenta de que el negocio cae y uno no tiene cómo respaldarlo, porque pues todo el tema económico ya empieza a disminuir, y ya sí o sí, yo digo que ahí es donde se mantiene con corazón y con la pasión que uno le tiene al negocio. Sí, ¿sabes? Yo creo que a mí me ha mantenido es la pasión por lo que hago. Sí, es importante, y también yo creo que lo que hablamos ahorita, la disciplina, ¿no? O sea, Sí. de hacer cosas cuando uno no las quiere hacer, pero sabe que las tiene que hacer, y si quiere lograr cosas, pues te toca hacerlas. Ahora, es interesante porque cuando uno comienza a ver de pronto
el tema de los emprendimientos, sí hay fases. Y créeme que en muchas de ellas uno se va quedando. ¿Sí? O sea, no es para decir en este momento aquí ante las cámaras que uno es el infalible en los emprendimientos y que nunca se le ha quebrado nada, no, porque sería mentira. O sea, realmente el hacer, digamos, emprendimiento o volverse emprendedor es una tarea casi que titánica, y sobre todo que pasa de ser el tema de pronto mínimo viable, que sería solamente sacar un producto o un servicio y ya, a tener que capacitarse y aprender cosas que inclusive no tienen que ver con lo que te capacitaste de forma, digamos, más inmediata o principal. Es decir, no es tu base de formación y aún así tenés que aprender otras cosas. Es decir, hace unos años probablemente no se hablaba de una pauta, no se hablaba de una organización, no se hablaba de una producción audiovisual. Lo que estamos haciendo hoy, este ejercicio, es crear contenido, sí, y eso no se consideraba antes. Entonces digamos que hay una cierta clase de cosas, y esa es la razón por la cual te preguntaba al inicio de qué opinabas tú sobre el emprendimiento, porque ser emprendedor, comillas, no es crear una sola cosa y dejarla ahí que flote a ver hacia dónde agarra, sino que hay que hacer, digamos, una serie de cosas para poder, digamos, conseguir lo que tú quieres conseguir con eso, ¿no? Y tener claro que lo que hoy funciona, mañana con seguridad no. Y entonces, si nos devolvemos a la parte inicial de la conversación o de la entrevista o del video, hay que traer a colación una cosa, y es que la razón por la cual la vida a mí me enseñó de pronto, y no es por ser pretencioso ni mucho menos, sino que realmente lo aprendí a las manos. Entonces, pues, sí o sí tuvo que ser un proceso, digamos, de tallarse para poder ir como logrando otras cosas, y es la adaptabilidad. La adaptabilidad. Porque es que en este momento, si uno no logra adaptarse, el mercado te lleva para donde quiera y te tumba y se acaba todo. Sí. Y que también es sensato en algunos momentos saber también cuándo retirarse y cómo retirarse. Pero eso es difícil, o sea, saber cuándo ya no le quiero apostar más, o sea, rendirse, porque es que rendirse personalmente para mí no es fácil. Pero ¿tú crees que es un tema de rendirse o es un tema de ser sensato y decir, espérate, bajo una mirada tranquila, objetiva, bajo unos números, bajo una inversión, es momento de... Exacto, o sea, exacto, pero entonces es tener la capacidad de, en base a los números, decir, bueno, para mí va a ser más rentable, correcto, llegar hasta acá. Correcto. Que ¿cierto? No siempre, porque esa es otra cosa que yo creo que sucede muy a menudo, ¿no? Y es que lo que tú dices es muy interesante, porque creo que muchos hemos pasado por esa situación que tú has pasado, y muy chévere que hayas tocado ese tema, porque habitualmente es algo que yo creo que todos nos ha pasado, y es como ese miedo a fracasar. Ese miedo a fracasar. ¿Cierto? Y yo creo que todos lo tenemos. Es que eso es algo inherente al ser humano. Sí. O sea, es decir, la embarré, me equivoqué, y yo creo que en muchas ocasiones eso ha sucedido. O sea, ponte a pensar, por más buena o más o menos no tan buena persona que uno, entre comillas, pueda ser o no, uno como ser humano tiene mucho que aprender y tiene muchas falencias. Sí. Entonces la pregunta es, ¿el pecado es equivocarse o tal vez no aprender de esos errores? Yo creo que de pronto no aprender de los errores. No aprender de los errores, sí. Se dice que uno puede equivocarse, más no repetir los mismos errores. Y puede que lo puedas repetir. El tema es que hay que ser sensatos con algo, y es que tú tienes una sola vida. ¿Te vas a quedar toda la vida cometiendo el mismo error? Creo que no es tan sensato, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, uno puede equivocarse varias veces, uno no es infalible, pero la pregunta del millón es, primero, desde la concepción más básica de uno como ser humano, en el colegio a ninguno, bueno, si de pronto entre tus seguidores hay alguno que de pronto pueda haber, es casi que un bendecido y afortunado, o una bendecida afortunada en el buen sentido de la palabra, porque les enseñaron que la falla, el error o el fracaso es simplemente una forma de, no el acabose, ni el fin del mundo, ni lo más negativo que hay. Entonces de pronto culturalmente nos han enseñado en que si nosotros desistimos
o de pronto fallamos, entonces ya la embarramos y resulta que no es tan así. O sea, nos hicieron ver de que el fracaso era algo Pues malo. lo que pasa es que el fracaso está mal enrutado porque lo hacen ver como si el mundo y la vida de esa persona se acabaran, Sí. en vez de verlo como una transición de algo que Exacto. tenía que pasar. O Porque, sea, el fracaso es parte de la vida. porque es una falla. Y al ser una falla, si yo estoy fallando en algo o hay algo que está fallando, ¿por qué yo voy a insistir en arreglar algo que de pronto ya no tiene arreglo? ¿Cierto? A nivel negocio. Y a nivel personal también. ¿Cierto? Hay cosas con las cuales tú ya no te conectas, ya no te sientes bien, ya no vibras o sí vibras y te sientes bien, es tu pasión, pero te estás matando y entrando en un juego muy peligroso que es el agotamiento extremo sin tener ninguna ruta para seguir. Entonces, hay momentos en los cuales uno también debe ser sensato y en los negocios yo creo, hay personas de pronto más experimentadas, claro que las hay, que podrán pensar diferente, pero hay momentos en los que uno tiene que pensar costo-beneficio. Costo-beneficio. Si yo tengo que invertir todo y es mi única opción, y yo estoy viendo que va para atrás y para atrás y para atrás, y estoy buscando y buscando, o hay una desavenencia con un socio, o la visión no está clara, o el negocio no está dando y yo estoy descapitalizándome de forma constante, ¿cuál es de pronto la razón o la alarma que tú necesitarías para dar un momento de pausa y bajo una tranquilidad comenzar a analizar las cosas? Exacto, pero entonces ahí, ¿cuál es esa alarma que te dice, bueno, ya, Hay párale? muchas, pero hay una, o sea, yo creo que la más diciente sería lo que tú dijiste hace un tiempo, no sentir como esa pasión, ¿cierto? Sí. Si yo ya me levanto y digo, no, yo a qué hora voy a venir acá, ya no me provoca, no me siento bien, pues es como momento también de reevaluar cosas, ¿cierto? Si es algo momentáneo o es algo que realmente ya está tomando casi que una forma de no más, pero porque ya no te sientes bien en ese sitio o en ese negocio o en esa actividad, ¿cierto? Ahora bien, entendemos que hay que ser constantes, sí, entendemos que hay que tener paciencia también, pero hay momentos en los que uno tiene que entender que si uno ha desarrollado un plan, lo ha reestructurado, ha intentado por un lado y para el otro, y por más de que tú intentas, tal vez no pierdas plata, pero tampoco ganas, ¿dónde está el valor del tiempo? Porque entonces tú me puedes decir a mí, mira, si yo en este negocio estoy dedicando X horas a la semana y estoy ganando esto, y yo haciendo esta otra actividad, por ejemplo, siendo, no sé, voy a hablar en blanco, siendo asesor para barberías y conceptualizador de barberías, gano 3 veces más y empleo la mitad del tiempo, ¿cuál sería la respuesta lógica? Sí, claro. Apostarle a lo que te está generando. Porque también hay Dinero. que ser honesto, sí, pero también te está generando mayor tiempo para pensar en otras cosas, más tranquilidad, mejor calidad de vida. ¿Y qué otros emprendimientos tiene? O sea, digamos que en esas 5 bases que hablábamos ahorita se bifurcan varias otras actividades. Entonces, dentro de las empresas generamos contenido y tenemos productora de contenido Sí. audiovisual para otras marcas, ¿cierto? También tenemos todo el tema de cubrimiento de eventos y viajes. Entonces, digamos que para no enredar más... O sea, este agencia de tema, viajes. no, nosotros somos operadores, pero hacemos una operación turística a través de la historia. Es decir, conceptualizamos viajes Sí. para viajeros que quieran ir más allá y que no quieren viajar como una maleta, sino que quieren realmente entender el trasfondo de las cosas y despejar esas dudas que de pronto por tanto tiempo han tenido y no han sabido cómo despejarlas, ¿cierto? Entonces, como trabajamos con el mundo clásico, antiguo y el Oriente Próximo, entonces comenzamos a ver una cosa muy importante y es que la necesidad imperativa de saber nuestros orígenes es muy importante. Y cuando se vuelve, digamos, dinámica e interesante, se vuelve, pues, una cosa muy chévere de transmitir. Ahora bien, para no enredar más este cuento, porque al final del día, no sé, hay mentes creativas, mentes inquietas, y yo creo que para mí el emprendimiento, tal como les decía, del fitness,
es una salvación. ¿Por qué? Porque me mide, me reta, hace que cree, hace que tenga que buscar soluciones y me vuelve una persona adaptable. Así que yo les diría que más allá de encasillarme en X o Y cosas, yo me considero simplemente un creador. Un creador. Ya, un creador. Ya tuvimos un invitado que no se definía como artista, sino como creador. O sea, yo simplemente busco la mejor forma de maximizar lo que pueda hacer dentro de todo lo que hacemos. O sea, si vamos a hacer una consultoría, pues hay que ser un creador enfocado en la consultoría. Si vamos a crear contenido, si vamos a grabar para plataformas, si vamos a cocinar, que es algo que amo, pero que también entendí con el tiempo que lo que hablamos ahorita, ¿no? Costo-beneficio. Costo-beneficio. Y entonces, de pronto hay hobbies. Eso te iba a preguntar, Maui. ¿Tienes algún hobby o esto hace parte de tus hobbies? Pues digamos que he intentado convertir hobbies, pero que den dinero. ¿Sí o sea que de cierta manera tu trabajo se puede decir que es tu hobby. Hay algunas cosas de esos hobbies que sí se vuelven trabajo por la premura, por la presión, pero digamos que en últimas sí intento que el hobby genere algún tipo de rédito para vivir tranquilo y a través de lo que me gusta. Ahora, ¿qué se puede ver como hobby en este momento? Porque no lo hago como lo hacía antes. La música. La música. ¿Y sacas tiempo actualmente para...? Sí, la practico. ¿Sí? No tanto como antes, pero sí. Ciertos deportes fuera del fitness también los utilizo como hobbies. Y uno puntual. Bueno, les digo, uno que me ha traído un aprendizaje muy interesante porque fue como desamoldar muchas creencias a nivel físico y de coordinaciones. Por ejemplo, la natación, que la estoy como retomando y aprendiendo. O sea, realmente me estoy dando cuenta que hay mucho por aprender, ¿cierto? Sí. Y algunos otros deportes, me gusta la actividad física, pero hay un hobby que sí tengo que me encanta y que en ocasiones quisiera hacerlo más a menudo, y es la lectura. La lectura. Eso es una cuestión que disfruto como tú no tienes idea. Listo. ¿Y para ti qué representa el hobby? O sea, ¿qué hace en tu vida? El hobby básicamente debería ser un disfrute. Un disfrute. Lo que pasa es que de pronto cuando uno solamente vive a través del hobby y no tiene alguna perspectiva, entonces tu vida se vuelve un hobby. Pero un hobby sin sentido. Si tú le hallas un sentido a tu hobby en el cual puedas disfrutar y sacarle un beneficio, no tiene que ser exclusivamente económico, porque en el caso de la lectura tú podrías entender que lo que lees también te va a ayudar a construirte en muchos aspectos, ¿cierto? Sí. Hay demasiada sabiduría en los libros que de pronto nosotros no la conocemos y deberíamos tomarnos el tiempo y la tarea de poder leer un poco a través de esas líneas y sacar las enseñanzas que necesitamos. Sí. Y que a veces en esas palabras escritas en esos papeles hay enseñanzas o simplemente datos que tú necesitabas y que de otra forma no los hubieras podido encontrar. Entonces, de cierta manera, sí, el hobby pasa a ser una ayuda o como un estabilizador. Yo lo utilizo así, porque por ejemplo, una actividad que realicé por muchos años fue viajar, ¿cierto? Viajar. Y ahora es un hobby, pero que también lo combino con un propósito. Yo creo que al final del día y al pasar los años, la vida debería ser como un estado en el cual puedas disfrutar, pero que también pueda comprender un propósito personal para cada individuo. O sea, que no sea solamente una forma de llenar vacíos, sino una forma de vivir a través de lo que tú siempre has querido vivir. Exactamente. Maui, y ya para ir terminando, hermano, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren emprender? ¿Qué les dirías a alguien que en este momento está pensando en montar un negocio o que está iniciando con un negocio? Primero, que se pregunten algo muy honesto y sean muy congruentes con esa respuesta. Y es, ¿qué estás dispuesto a hacer por eso que tú quieres conseguir? ¿Por qué? Porque como lo hablábamos ahorita, el hecho de montar un emprendimiento no es una garantía inamovible de que tú vas a conseguir absolutamente todo. Y que todo es un proceso, y que todo toma un trabajo, y que van a haber momentos en donde te vas a sentir que no puedes respirar, que estás sofocado, que estás estresado,
que no estás vendiendo lo suficiente, que no estás logrando las cosas, que te toca restablecer otras. Entonces es importante, antes de comenzar, responderse qué tolerancia al estrés, a la falla y sobre todo qué capacidad tienes de adaptación para ir girando a través de lo que vaya sucediendo. Está muy importante la capacidad de adaptación. Sí, porque piensa en esto, yo puedo tener un plan de la A a la Z perfectamente trazado, y si cuando vaya a la letra C todo se cambió y resulta que ya no son letras sino números. Suele pasar. Entonces dejo el emprendimiento tirado porque no fui capaz de entender que de pronto lo que tenía como base sí era importante y bueno, pero que debía haberlo enfocado desde otra perspectiva para poder potencializarlo como producto, como servicio, como lo que quieras montar. Sí, señor. Es muy buen punto. O sea, sí o sí, muchas veces toca reprogramar el mapa, ¿cierto? Sí. Sí o sí va a pasar. Es más, por eso es importante escribirlo, para saber, venga, ya tengo una idea, pero no es todo perfecto, entonces lo puedo organizar. O sea, intentar ser lo más flexible posible en ese tipo de situaciones. Sí, señor. Y segundo, preguntarse realmente, ¿quiero ser emprendedor? Porque no está mal no querer ser emprendedor y eso hay que entenderlo. O sea, hemos entrado en una actitud completamente adversa para la gente y es como decirle, es que si tú no haces esto y esto y esto, no vas a tener esto. Y no es verdad. O sea, si no te levantas a las 5 de la mañana y metes la cara en hielo y haces 100 minutos de yoga, pero ¿por qué? O sea, cada forma tiene una manera, valga la redundancia, de ir girando. Entonces, no todo el mundo de pronto nace con ese fuero, con esas ganas de ser emprendedor. Y está bien. Ahora, no hay una única forma de ser emprendedor y eso también hay que entenderlo. Tú, por ejemplo, puedes ser emprendedor dentro de una empresa. Sí. Y potencializar procesos y volverte muy bueno en esa empresa y traer sistemas nuevos y proactivizar la misma máquina y obviamente verte remunerado por esa avanzada. Entonces, eso ya es una cuestión de cada ser humano, en qué espacio está, cómo se siente y si realmente considera que está bien acometiendo o emprendiendo ese emprendimiento, valga la redundancia. Sí, señor, muy buen consejo. Maui, muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación, por contar tu historia y compartirla con nosotros, que yo sé que todos estos consejos nos van a servir a mí principalmente y yo sé que a muchas personas también. Muchísimas gracias y como lo dijimos al inicio, de verdad aprendemos, bueno, yo me incluyo, mucho de ti, de tu proceso, de tu historia y al final del día de esto se trata la vida. De todos aprendemos, es que de eso se trata y eso es lo que buscamos hacer también con este canal, enseñarles y transmitirles a todos. Muchas gracias, Maui, hermano. Les saluda el Maui. Vaya.